Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta, ya ni me acuerdo qué edición es de Saltemos el Muro, una conversación diferente para pasar por el lado, por la tangente, por la caletera de la polarización y tratar de abrirnos a conversaciones diferentes, conversaciones que nos convengan a todos. ¿Ah? Como siempre, con Joaquín Lavín, Alberto Mayor, que anduvieron de gira, como los Rolling Stones, ¿o no? Sí, más o menos. Sí, hicimos una gira nacional, pero no, hemos estado en varias partes ya, pero la última semana estuvimos justo hace una semana atrás en la Cámara Chilena de la Construcción, que hay como un evento anual que se reúnen todos los consejeros de la Cámara, que es un gremio bastante especial porque hay mucha presencia de regiones, entonces grandes constructoras, pequeñas constructoras. Y esto fue en Chillán, en un hotel, yo lo conocía, pero bastante nuevo, porque ahí está el casino también. ¿Ah? Y nos llevaron a una viña en la comuna de San Nicolás a probar unos vinos del Valle de Itata. Pero la presentación que hicimos estuvo bastante buena y fue concordante con una que hizo después, porque después de nosotros partíamos en la mañana a las 9 de la mañana, venía Cristian Valdivieso de Criteria con la Paula Comandai de, del 13 Radio, ¿ah? Que hablaron algo que empalmó bastante con lo que nosotros habíamos dicho. Y después nosotros tuvimos también el martes una reunión en que pusimos nuestro tema con los ejecutivos de Entel. Ah, eran todos los ejecutivos como primera línea de Entel, bastante bien también, acá en Santiago. No sé qué te pareció a ti, Alberto. No, muy buena porque, bueno, además tuvimos un poquito de conversación después, al final, y qué sé yo, y la verdad es que es bien interesante porque justamente se revela que todavía estamos en la época del hastío, ¿no? De la necesidad de encontrar un camino, una respuesta, y, y también, bueno, y se producen estos fenómenos bien interesantes como la conversación siempre gira, bueno, el plebiscito, pero ahora mi ley, ¿ya? Entonces todo eso articula una pregunta de cómo se configura una conversación que sea un consenso relevante, o sea, la construcción de un consenso, pero que sea relevante, que logre salir efectivamente de los moldes establecidos, y un consenso que salga de los moldes suele ser difícil porque normalmente el consenso funciona muy fácil con aquellas cosas que están dentro de los moldes. Entonces, todo ese proceso, esa conversación hay mucha gente que lo ve con desesperanza, con bastante desesperanza. eh, Hay otros que lo ven con una cierta inquietud respecto al futuro, pero no necesariamente con desesperanza, y hay otros que son un poco más optimistas, pero en general ese número ha ido decreciendo de manera veloz en los últimos meses, años. Voy a preguntar a ustedes en qué categoría están dentro de esas tres, para que no autodefinamos. Recordémosle a la gente, porque puede que alguien esté agarrando este capítulo por primera vez, hemos hecho algunos anteriores. El origen de esta conversación no es una volada eh, podcastera, porque si más, como hay muchos podcasts que son los del momento, sino que está acotadísimo a un documento que ustedes firmaron que se llama Tregua y Estrategia. Se dieron la lata ahí de estar varios meses con lápiz y papel, anotando y conversando sobre justamente temas que son oportunidades para el país en este contexto de vertiginosos cambios tecnológicos y geopolíticos, y que no estamos aprovechando, no estamos perdiendo, es decir, estamos dejando de ganar, unos más, otros menos, como sea, pero todos dejando de ganar cosas por estar en otras conversaciones. Y bueno, era evidente que, y yo creo que ese es uno de los problemas, no vaya a exponer alguna parte sobre esto y te preguntan por mi ley, porque siempre te van a preguntar por el tema de la semana, que es muy entretenido porque todos tenemos opinión, pero en la medida que vamos detrás de la locomotora de la actualidad, no tenemos opción de agarrar este otro tren de la conversación estratégica que no pasa por la actualidad. Así que bueno, subámonos 2 minutos al tren de la actualidad
y cuéntenme qué dijeron de Milei. No, ahí tenemos mucho que contar, porque hay mucho que dijimos y mucho que no dijimos, porque básicamente, o sea, lo primero que hay que decir a propósito de lograr salir de la discusión de la caja, hay que decir, hay que reconocerle a Milei que salió bastante de la caja. O sea, ser presidente de Argentina mientras dices que Margaret Thatcher es admirable, es salirse de la caja en serio, digamos, ¿no? O sea, en eso Milei Es una manera de verlo, es una manera de verlo. sí, no tiene comparación en ese sentido porque fue muy osado en sus expresiones. ¿Ya? Las escenas sexuales con las que definió al Estado eran ominosas, impúdicas, pecaminosas, ¿ya? Y despreciables. Entonces era una cosa sorprendente. Así es que fue bien interesante, pero yo creo que lo más interesante, a mi juicio, de lo que pasó con Milei, voy a resumirlo, es que primero eh, estamos en presencia de un fenómeno que tiene que ver no solo con Milei, es un fenómeno que tiene que ver con el peronismo. El peronismo, recordemos que el peronismo nunca había sido completamente de izquierda, era una cosa extraña. Y desde los Kirchner, que se ancló en la izquierda, perdiendo su vertebración hacia otros sectores. Y puede ser que este sea la primera señal de que el peronismo, de que el kirchnerismo haya destruido el peronismo en términos estrictos y que se haya quedado en un porcentaje específico, un tercio de la población, y que le cueste moverse desde allí. Y eso sería un escenario muy distinto porque esa es otra Argentina que no ha existido en mucho tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es que em, la postura de Milei tiene dos cosas interesantes, más allá de lo extravagante, digamos, y del experimento de hacer una serie de cosas que supuestamente va a hacer. Pero hay una cosa que es interesante, que es que eh, probablemente él va a apuntar a un conflicto muy parecido a Thatcher con los sindicatos, entendiendo que hay posibilidades de ganar ese conflicto, de ganar reputacionalmente ese conflicto. Entonces es interesante mirar cómo va a ir con eso. El tema de las privatizaciones probablemente tiene que ir más con eso que con otra cosa, con chocar con los sindicatos y ver esa pulsada política que no parece tonta, digamos, en el sentido de que efectivamente los sindicatos ya no son lo que eran en términos de reputación. Entonces creo que es interesante. En segundo lugar, que yo creo que además esto produce un magneto de esos sectores con buena fortuna, algunos con gigantesca fortuna, que ya no son monetaristas, que ya no son neoclásicos, sino que son ya directamente lo que se denomina políticamente, y ya no económicamente, un anarcocapitalista, ¿no? Alguien que considera que el rol del Estado no solo tiene que reducirse como los minarquistas, sino que ya tiene que ser casi cero y que el impuesto es un robo y todo eso. Todas esas tesis eh, podrían significar que Argentina se vuelva un símbolo de todos esos grupos y que quieran ayudarlo, apoyarlo. Hay señales al respecto y creo que es interesante mirar qué es lo que pasa con eso. Para Chile es importante saber qué va a pasar con el entronque Milei-Musk, que es evidente. O sea, hay un entronque evidente y es evidente que a Musk le interesa por el litio en el norte de Argentina. Así que hay que mirar con harta atención eso. Yo me preguntaba quién iba a poner de embajador ahí porque era interesante como quién podía gestionar una situación como esa. Eligieron a alguien que más bien enfríe el escenario, ¿ya? No lo caliente, que es una opción. La otra era pensar tener algo más osado, pero no fue lo que se hizo. Entonces, todo ese marco, y bueno, y también creo que lo de Milei a nivel internacional incluso, es posible que nos encontremos ante prácticamente la primera vez en la historia. Nosotros siempre hablamos del caso chileno como el caso emblemático a nivel internacional, el caso Thatcher, en menor medida Reagan, porque Reagan era menos político, pero este es un caso muy intenso porque puede ser que estemos en presencia de la primera vez que una visión de libre mercado súper radical, no radical, súper radical, tenga una
una construcción política asociada. O sea, una cosa es que tú tengas una visión tecnocrática, que es lo típico que pasa con estas visiones, es más tecnocrática, pero una cuestión bien politizada, bien política, con harto discurso profético, con mucha densidad política, es algo que podría producirse y eso sería inédito mundialmente. Y por eso lo de Milei es tan interesante. A mí me parece muy fascinante como caso. Oye, Interesante yo creo, viendo ahí, Mirko, porque mi ley viene de tu tribu. oye, Pues, mira, bien. Alberto decía que Milei es una persona que salió de la caja. ¿Ah? Obviamente que sí. Ahora hay que recalcar que las cajas o los muros que nosotros queremos saltar no son los mismos en todos los países, digamos. ¿Ah? Cada país tiene su propia cajita, digamos, que tenemos que salir de esa caja. Obviamente que, mirado en términos políticos así en general, Milei es un candidato que sale de la caja. Eso está fuera de toda duda. Para los chilenos, por así decirlo, es una rareza como candidato presidencial. O sea, una persona que es excéntrica, que tiene un look especial, que se viste de una forma especial, que tiene el estilo rockero, digamos, que tiene estos cuatro perros clonados que provienen de Conan, ese pastín inglés, digamos. Y lo más divertido es que cada uno de estos perros tiene el nombre de un economista destacado, ya no me acuerdo quién es, pero hay uno que se llama Milton, creo, ¿ah? Por, por Milton Friedman. Tienen cuatro nombres, digamos, que son, que son de grandes economistas, digamos, de todos los tiempos. Son Y es una persona que Murray, habla con un... Milton, Ah, Robert, son Murray, Milton, Robert y Lucas. exactamente, Axel, exactamente. esto Ah, Axel. ¿Por qué no le he claro, puesto varios Axel de ellos ahí? premios Nobel de Economía, como Robert Lucas, etcétera. Pero bueno, Ya. obviamente que, y además el tipo de lenguaje, que el lenguaje así, digámoslo así, desatado y categórico y insultante también, digámoslo así, obviamente que llama mucho la atención desde el punto de vista de la política chilena y es muy argentino, digámoslo así, es muy argentino. Obviamente que se instala dentro de una corriente mundial en que ya habíamos tenido un Trump y quizás lo volvamos a tener, habíamos tenido un Bolsonaro, o tenemos, no sé, pues, Giorgia Meloni en Italia, o creo que ganó un holandés de ultraderecha ayer, creo, me pareció haber visto la noticia, no lo he seguido mucho. Entonces, es una corriente internacional, pero tal como dice Alberto, esto está enfatizado en lo económico. ¿Ah? Y en llevar al mercado a todo. Temas como, no sé, pues, venta de órganos, ese tipo de cosas, digamos, que normalmente están como fuera de la discusión, él las pone en la discusión. ¿Ah? Y además ganó, tal como se dijo Alberto, creo, él habló tú hablaste de Margaret Thatcher, pero en el fondo, no solo eso, o sea, no solo dijo, mira, mi ídola, la persona que yo admiro, es quizás la persona más odiada por los argentinos, digamos, ¿ah? Que es Margaret Thatcher por la guerra de las Malvinas, y a la persona que él denostó y cuestionó, debe ser el argentino más querido del mundo, con excepción de Messi dejó a Messi fuera, pero el Papa, ¿ah? Porque te acuerdas que Milei dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Eso es- y el Papa Francisco debe ser, después de Messi probablemente, el argentino más querido del mundo, digámoslo así. Entonces fue como increíble. Desde el punto de vista de la política tradicional, uno podría decir son autogoles. ¿Ah? Me acuerdo cuando Milei empezó a hablar de Margaret Thatcher, que creo que lo dijo en otro país, lo dijo en Colombia, en una entrevista que estaba dando, una visita. Personas argentinas me decían a mí, oye, pero esto ya es increíble, o sea, este tipo no puede ganar nunca después de haber dicho una cosa así. Pero sin embargo, pese a todo eso, ganó, digamos, y ganó holgadamente, ¿ah? Lo cual, a mi juicio, refleja nomás, y por esto termino aquí, que el problema de Argentina económico es de magnitud tal, digamos, magnitud tal, que la gente dice, bueno, aquí estoy perdido, o sea, no tengo vuelta, no me queda otra que no sé si decir lanzarme al vacío, no me queda otra que probar otro camino, por muy incierto que sea, por muy complejo que sea, no tiene mayoría en el Congreso, a lo mejor no va a poder hacer. Mira,
pero la verdad es que estoy tan mal como estoy que no me queda otra. Yo creo que eso fue un poco lo que pasó, porque en algún minuto ¿te acuerdas las primarias obligatorias y la primera vuelta? Milei ganó la primaria obligatoria, que se llama Paso allá. Paso. Y después de eso, digamos, entró en una situación hacia la baja y resulta que la gente se asustó y Massa salió primero en la primera vuelta. ¿Ah? Entonces, temor a lo que podía pasar con Milei había. Pero finalmente lo que se consolidó fue, oye, en realidad estamos demasiado mal, no podemos seguir así, tenemos 143% de inflación, tenemos 40% de pobreza, tenemos que salir de esta cuestión. Oye, este gallo es el que nos dice que este es el camino, no sabemos cómo es súper incierto, pero ¿sabe qué más? Tomémoslo, porque no hay otra. El camino en que vamos no tiene salida. Eso fue un poco lo que pasó, yo creo. Joaquín, pero es interesante saber qué te parece a ti desde el punto de vista biológico. Si tú fuiste parte de quizá el grupo político de economistas, de tecnócratas que tuvieron la única oportunidad en el mundo de aplicar estas políticas tal como venían en el manual, por el contexto de la dictadura y etcétera. Y tuvieron una aplicación, fueron exitosas respecto de su objetivo, podemos ir enormemente en nuestra apreciación del resultado social de eso, pero está en el núcleo duro de este grupo de jóvenes que en los 70 llegaron eh, con este manual, ¿no?, de la economía neoliberal debajo del brazo y le dijeron, bueno, tienen cancha libre, aplíquenla. ¿Qué te parece a ti como político hoy día, ¿no? 40 años después, ese mismo paquete de medidas, esa misma mirada, ¿no?, ideológica, eh, o esa misma receta aplicada a este contexto político de hoy en América Latina? Yo creo, Mirko, que hay cosas parecidas y también hay cosas que son distintas. Chile en ese minuto también venía de una situación de inflación, prácticamente de hiperinflación, gasto público desatado, etcétera. Tiene eso parecido. Cuando las economías están en situaciones así, requieren, digamos, tratamientos de shock, por así decirlo. ¿Ah? O sea, efectivamente, como él dice, el gradualismo no sirve porque es muy lento. ¿Ah? De alguna forma, Macri trató de gobernar el país así y finalmente, claro, pasó su gobierno, no pasaron muchas cosas. Digo. Si tú quieres de verdad cortar la inflación, o sea, tú vas a tener que reducir el gasto público en Argentina, eso es definitivo. ¿Ah? Y eso tú no lo puedes hacer 1% al mes, 2% al mes, digamos, porque te va a demorar años y la gente al final se va a desilusionar. Tienes que hacerlo con un tratamiento fuerte. Ahora, es muy distinto eso, el Chile del 80, Pinochet, gobierno militar, que Argentina, democracia, sindicatos, partidos políticos, congresos, leyes, ¿ah? Es muy distinto. ¿Ah? Obviamente que para mi ley es mucho más complejo, ¿ah?, hacer esto que lo que ocurrió en Chile en la década del 80. Ahora, él va más allá de los Chicago Boys, por así decirlo, en el sentido de que su mirada, que Alberto definía como anarcocapitalista, él se define como libertario, ¿ah?, que más que liberal, digamos así. ¿Ah? O sea, él introduce el mercado prácticamente en todas las áreas. Pero yo creo que la principal diferencia está en el contexto, obviamente, político, de que tratamientos de shock violentos en democracia, eh, exitosos, no recuerdo, digamos, debe haber ejemplos, ¿eh? A lo mejor ustedes tienen, debe haber ejemplos, pero no recuerdo como ejemplos así de tratamientos de shock tan intensos como el que Bueno, Argentina va, claro, va, va a requerir. hay un libro que se llama La doctrina del shock, ¿no?, que parte de todas las corrientes de la literatura crítica del sistema neoliberal que empiezan a tener mucha pluma por allá a finales de los 90. Claro, Y porque las cosas no muy son, bien, sí, no son instantáneas. Pues. Entonces tú cuando provocas este tratamiento de shock y cuando tú, por ejemplo, reduces el gasto público, provoca un impacto en la economía que se nota. ¿Ah?
se nota en una disminución de la actividad económica, etcétera, y mientras tanto empiezan a emerger. Es como cuando Chile, digamos, se abrió al mundo. Obviamente Chile bajó los aranceles, se abrió el mundo, pero claro, entre que empiezas tú a exportar salmones, madera, fruta, bueno, las empresas chilenas industriales, digamos, que compiten con el exterior, que se ven obviamente muy afectadas. La automotriz que había en Arica, todas esas cosas, digamos, bueno, murieron. Ahora que había que hacerlo, había que hacerlo. Ahora, ¿cómo haces tú eso en democracia, con congresos, con leyes, con sindicatos, con derecho a huelga y con todo? Esa es la parte más compleja. Y Sí, primero, las terapias de shock son bien complejas porque, de hecho, el ejemplo del cual nacen es de la Alemania federal después de la guerra, que cómo salir de un estancamiento económico, de alta inflación, vienes de la guerra, estás destruido, cómo ordenas esa economía, ese tratamiento de shock que resulta finalmente ser exitoso, pero que tiene muchas ayudas externas, es muy inaudito, digamos, no tiene mucha comparabilidad, es el que va a inspirar a Gonzalo Sánchez de Lozada después en Bolivia a hacer algo parecido respecto a la situación de Bolivia y fue lo que va a ir generando una especie de paralelismos para la doctrina que finalmente estas terapias de shock. Entonces, pero efectivamente son casos, cada caso de una crisis siempre es muy específico y la excentricidad de lo que está proponiendo Milei es extraordinaria. Ahora sí, oye, oye, sí, sí, una cosa respecto a lo que decían aquí, Alberto, que también me preocupa a mí, que esto tiene efectos sobre Chile. Primero, digamos, obviamente que a Chile le conviene que a Argentina le vaya bien, debería ser un socio comercial relevante, por lo tanto que su economía se recupere sería excelente. Ahora, preocupación por el tema litio, efectivamente Elon Musk mandó no solo Elon Musk, también, por ejemplo, hoy día la empresa argentina, la empresa más valiosa de Latinoamérica, se llama Mercado Libre, que es una empresa argentina creada por Marcos Galperín, un joven argentino, digamos, que obviamente creó una especie de Amazon latinoamericano, que siempre se ha tomado como un caso especial porque obviamente la economía argentina es una economía adversa desde el punto de vista de las startups, complejo ganar terreno allá, y él creó la empresa que hoy día es cuarta o quinta en valoración, depende del minuto que tú lo tomes, de América Latina, o sea, de todas, incluyendo las empresas brasileñas. Se lanza en la bolsa de Nueva York, etcétera. Es un ultra super unicornio, se diría en términos de startups. Marco Galperín, mandó un tweet apenas subo resultados que decía libres, y mostraba una cadena que se rompía. Y después un tweet también de Elon Musk, no sé si Alberto se acuerda de las palabras, yo no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, era muy corto también, pero era como felicitando, digamos, el minuto. Y obviamente que Tesla Se ve. viene la prosperidad. Se viene la prosperidad, ¿no? Claro, Sí, era muy clarísimo. sí. Se viene la prosperidad. O sea, como diciendo, oye, Elon Musk, estamos hablando de la persona más rica del mundo, con SpaceX, Starlink, Tesla, ahora X, Twitter, todo lo que queramos. Entonces, si él se la juega por Argentina, digamos, y dice, ya, aquí va a estar la clave del litio, y aquí vamos a instalar Tesla, es complejo para nosotros. Porque hasta ahora nosotros somos, entre comillas, los reyes del litio en Latinoamérica, nos gana Australia, pero hay litio en salares en Bolivia, que hasta ahora no ha hecho nada, y en Argentina, que hasta ahora ha hecho poco. Si esto se desata, tiene sus complejidades también para nosotros. no he opinado, ¿no? Públicamente mi ley, pero decir que me parece muy coherente la elección de Milei con este síntoma de descomposición de los sistemas políticos en todo el mundo, porque tiene dos elementos que son fundamentales de este final de siglo de las democracias liberales. Primero, el discurso de Milley, con el que accede a través de esta significación que es la telepolítica, donde si no haces un show no tienes espacio, eh, que habla de una impugnación completa y directa de la casta, de todos los políticos, de izquierda, centro, derecha, los que han estado siempre. En eso es Podemos, del año 2009, 2010, el mismo lenguaje que Pablo Iglesias, ¿no? La casta.
todos los fenómenos en política que surgen a partir de ese minuto histórico, no vienen, los exitosos vienen a impugnar el sistema político tradicional. ¿No? Ya hablan de la élite política, de la casta, de la clase política, denostan a los políticos, ¿no? Trump, el que más, ¿no? Y todo con un lenguaje performático, ¿no? Ejemplo en Chile han sido Marginal, Pamela Giles, Franco Parisi, hasta ahora. Sospecho que van a aparecer más. Y otro síntoma, bueno, vienen a impugnar a la política, pero van a gestionar o entrar al sistema que es el sistema político. Entonces, a poco andar chocan su discurso de campaña con lo que les toca hacer en la realidad. Yo diría que Oye, una cosa, sí, Mirko, y por también favor, tienen que asociarse con una parte de, entre comillas, la casta, como tienen el que caso comer caca, Macri, tienen que Patricia comer Bullrich. caca, claro, ¿no? Es lo que le pasó a Boric y el Frente Amplio también, ¿no? Venían a reemplazar la vieja política, ¿no? Y lo necesitan porque si no el barco se le hunde, ¿no? Porque están administrando, gestionando el sistema, ¿no? Eso es muy importante no olvidar. Y lo otro, a mi juicio, es que la descomposición y decadencia de las ideologías del siglo XX como grandes marcos estructurantes de relatos, ¿no? Excluyentes unos del otro, la izquierda, la derecha, el Estado, el mercado, etcétera, adquiere su estado más radical. Entonces, la hiperradicalización ideológica, que a mi juicio es bien caricaturesca, ¿no? Es justamente es síntoma de que el sistema, la lógica izquierda-derecha está podrida, porque eh, la realidad te va mostrando, le va mostrando a cualquier eh, mediano observador que no se puede aplicar una receta de manual. Ideología es, ¿no? Decir, estas son mis ideas y la realidad se va a adecuar a las ideas, ¿no? Cuando los mínimos de experiencia te van indicando en todos los ámbitos que las ideas solo se pueden ir aplicando por cuentagotas a la realidad que siempre es más compleja. Pero entre lo que tú piensas y transformar la realidad, la cosa no es tan fácil. Por eso creo que el presidente Boric dijo el otro día algo así, que, no sé, digo otra cosa con guitarra. ¿Ah? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con Milei y con la guitarra. Hay cosas que a mí me parecen obvias de lo que está diciendo, lleva 2 días, digamos, diciendo cosas después de la elección. Por ejemplo, está diciendo, ¿qué gasto público vamos a cortar? Vamos a cortar el gasto público de las obras públicas. Porque recordemos además que Argentina tiene una complejidad adicional respecto a Chile, que es un país federal, en el sentido entonces que el gobierno tiene que lidiar con los gobiernos regionales, que aquí Chile no tiene un país unitario, tiene gobernadores, pero en realidad los gobernadores no tienen poder, por así decirlo. En Argentina sí, y además son feudos políticos, económicos, todo. O sea, los Kirchner partieron en Santa Cruz, bien. Esa fue su provincia. O sea, los gobernadores son muy importantes en Argentina, y después de los gobernadores vienen los alcaldes, que allá son llamados intendentes. Entonces, lo primero que dijo ayer es, ¿cómo vamos a reducir el gasto público? Por ejemplo, le vamos a decir a los gobernadores, no hay plata para obras públicas. Y a los alcaldes también. ¿Cómo no hay plata? No, no hay plata. Y si esta obra está inconclusa, bueno, que ellos vean cómo la van a terminar. Algo así la entendí. Y ahí se refirió entonces a la fórmula de concesiones a la chilena. O sea, la vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer las obras públicas? Dijo, las vamos a hacer a la chilena. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que tiene que reemplazar ahí gasto público por inversión privada. O sea, en el fondo es, por así decirlo, concesionar la carretera, el puerto, el aeropuerto, las cárceles, los hospitales. En ese sentido, bueno, es lógico si uno quiere reducir el gasto público, ¿dónde puedo hacerlo? Lo puedo hacer ahí. Y el otro gran forado del gasto público, además del número de ministerio y todo eso, pero son las empresas públicas. O sea, leí ayer algo así como que a Aerolíneas Argentinas, Argentina le tenía que pasar, el gobierno argentino tenía que pasarle más de $1 millón al día, 1,3 millones de dólares al día, para, no sé, un déficit del tipo 500 millones de dólares al año. Entonces, claro, esa cuestión no resiste. Ahora, él ha hablado de privatizarla.
Vamos a ver, ahí hay fórmula, hay fórmula. Después ha hablado de una cooperativa, pasárselo a los trabajadores de la empresa o los colaboradores de la empresa para formar una cooperativa. Hay diferentes fórmulas en que obviamente se va a enfrentar con los sindicatos, pero tal como dice Alberto, los sindicatos están, por así decirlo, muy de capa caída en términos de capital político, porque la gente sabe, digamos, que de alguna forma usufructuaron de muchas preventas durante las últimas décadas. Pero bueno, cambiémonos de trenes, vámonos al tren de los temas no de shock, de los temas de consenso, eh, porque me imagino que acá todos entendemos que las cosas de las que queremos hablar, ninguna de ellas está dentro de las recetas de shock, ninguna se puede aplicar en la lógica de recetas de shock o no. No, mira, hay una cosa, hay una cosa. Yo le he preguntado a gente estos días, así por preguntarle, digo, ¿qué necesita Chile? ¿Un Bukele o un Milei? Entonces, la gente tiende a decir, bueno, capaz que en algunos años más van a pedir las dos cosas, digamos. ¿Ah? No sé, ojalá que no, Sí, bueno, yo creo pero que la gente sí, tiende a decir que quiere un Bukele, ¿ah? que es Más que un un, Milei. Y obviamente porque el dolor, entre comillas, más importante hoy día es la seguridad. ¿Ah? Y ahí como que la gente valida hoy día una terapia sí, de shock, digamos. ¿Ah? O sea, si alguien dice aquí hay que construir más cárceles, aquí hay que expulsar inmigrantes, que hay que hacer esto, la gente dice sí, eso es lo que hay que hacer. En lo otro todavía menos, la economía chilena está estancada, obviamente no es Argentina, no hay hiperinflación, pero bueno, hay que mirar con respeto los fenómenos. Pero para hablar de regar el desierto, de la vecina verde, del hidrógeno verde, de posibilidades de salar, ¿caben o no caben las doctrinas de shock, muchachos? no, yo creo a ver, hay varias tesis de cómo se construye o se organiza una sociedad, cómo se interviene una sociedad, cómo se modifica la historia. Eh, una de las tesis dice que tú tienes que ir con la transformación, llegar con una vanguardia fuerte y resistir el golpe en contra, pero hay que ir con todo. Eso no es del todo falso, pero es cierto, lo que más o menos enseña la historia es que en general eso puede ocurrir, pero no puede ocurrir con un cóctel. Tiene que ser un elemento central fuerte, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el Bukele, la seguridad, ¿ya? Vas con un elemento central fuerte y el resto de las cosas se van ordenando en torno a ese elemento central. Eh, es cierto que es difícil pensar que uno va a hacer una transformación importante sin intensidad. Esto requiere una intensidad, y requiere chocar, va a chocar con cosas. Eso, una transformación relevante no va a ser inocua en conflicto. Eh, Sin embargo, tengo la impresión de que la pregunta es, ¿qué es aquello que tú vas a intensificar y cuál es el shock que quieres producir? Yo creo la doctrina de shock normalmente se utiliza para hablar que al reducir el gasto público tú generas un shock social. Las condiciones en Chile para un shock social son cero. O sea, vienes de justamente tener un estallido y por tanto ese espacio no existe. De hecho, si nos fijamos, la ultraderecha chilena, o sea, Kast, su reivindicación fundamental no es la doctrina económica. ¿Ya? De hecho, probablemente ese es su falta de flexibilidad en ese tema es un pasivo de Kast, no es un activo. Kast lo que viene a representar es una visión más light, pero de la propuesta de orden. O sea, está más cerca de Bukele que de Milei, aunque en la realidad está más cerca de Milei que de Bukele. Pero su votante está esperando de él una función más de Bukele que de Milei. Entonces yo creo que sí creo que hay ciertas dimensiones en las cuales Chile necesita un poco de doctrina de choque, en el sentido de que pero básicamente creo que Chile necesita un shock en inversión pública, o sea, Chile necesita salir a hacer infraestructura pública,
dar una señal de impacto, de construcción, y ahí hay que ver cuál es el mecanismo más adecuado. Y lo segundo es que Chile tiene un desafío que no se puede hacer gradual, que es intentar hacer una intervención sobre el área de educación de gran tamaño, porque la magnitud de la crisis que tiene, la magnitud de la decadencia que tienes, es de tal tamaño que no te va a servir una cosa de empezar a, mira, vamos a reformar esto, vamos a hacer esto, no te va a servir. Tú tienes que entrar con un tema de educación muy, muy fuerte, que se note en la sala de clases, que sea notorio en la calidad de la enseñanza, que sea notorio en las condiciones de empleabilidad futura, que tenga sentido respecto a la transferencia tecnológica, a las nuevas tecnologías, a las energías renovables, a la programación computacional. Chile está a cada rato diciendo que Chile tiene un potencial turístico, tiene un potencial turístico. No tenemos trabajadores para ese potencial turístico, no los tenemos. No sabemos nada de ese negocio. Lo hacemos porque lo hacemos. La gente viene porque aquí hay la pesca más cotizada del mundo, la Patagonia que en todo el mundo se vende, el desierto más seco del mundo, pero estamos vendiendo el hardware, no tenemos el software. Entonces todo eso requiere que hay un corazón ahí en educación que es fundamental. Y ahí es donde yo creo que yo estaría plenamente disponible para entrar con todo y no y tener una visión muy intensa al respecto. Oye, Mirko, en lo que tú dices del hidrógeno verde y la desalación, el punto clave aquí es que tú tienes que construir, eh, voy a irme al Evangelio, y tienes que construir sobre roca. ¿Ah? O sea, tienes que construir, digamos, sobre cosas en que realmente tienes tus ventajas comparativas. ¿Ah? O sea, si yo digo, Chile voy a desarrollar la industria automotriz, yo te voy a decir, oye, pero ¿qué? Si tú no tienes ninguna ventaja en realidad como para desarrollar la industria automotriz en Chile. Quedas lejos, mira lo que va a costar llevar los autos a los grandes mercados que es Estados Unidos, Europa, China. No es esa la industria. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno verde, por ejemplo? Pasa que se juntan dos cosas. Uno, Chile tiene una ventaja comparativa espectacular porque el gran costo de producir hidrógeno verde es la energía, porque se produce separando el oxígeno del hidrógeno en la molécula del agua, con energía. Y si tú tienes energía barata y verde, bueno, vas a tener una ventaja competitiva en la producción de hidrógeno verde. Y eso se da en diferentes lugares de Chile, pero esencialmente se da en la Patagonia, porque tiene energía eólica muy barata, porque tiene mucho viento. Entonces tú estás construyendo una industria que son miles de millones de dólares. Piensa tú que la empresa que hoy día está instalada en Magallanes y que está produciendo ya hidrógeno verde y benzina verde, que se llama Consorcio HIF, Highly Innovative Fuels, habla de invertir 35.000 millones de dólares. ¿Ah? O sea, por eso se habla de que Magallanes puede ser la capital mundial del hidrógeno verde, pero porque tiene la base sólida, que es que tiene viento muy fuerte y, por tanto, y muy constante y por tanto energía eólica barata. Y eso se junta con que el mundo está demandando esto porque el mundo quiere energía verde por el calentamiento global, porque se quiere descarbonizar. Entonces estamos como en un momento especial. Ahora, esto requiere, no sé si usar la palabra de terapia de shock u otra, pero efectivamente requiere una aceleración. ¿Ah? O sea, requiere que Chile se ponga las pilas, digámoslo así, partiendo por el gobierno. ¿Por qué? Porque ser los primeros aquí es muy relevante. Ser los primeros. Estuve con personas ligadas a la industria del hidrógeno verde el día martes, después de nuestra reunión. Y ellos me decían, aquí es muy importante ser los primeros, son inversiones grandes. Una planta mediana, 5.000 millones de dólares. Entonces, si tú la haces primero en Uruguay, probablemente ya no la hiciste en Chile. O si la haces primero en Texas, ya no la hiciste en Chile. ¿Ah? Entonces tiene las mejores ventajas, Chile, pero no somos los únicos, no somos los únicos. ¿Ah? Tenemos que apurarnos. Y ese es el sentido de urgencia que hoy día yo veo que está faltando. Yo les pregunto, ¿puede, por ejemplo, hacerlo una región al margen del gobierno central? ¿Puede haber alguna figura de autoridad, no sé, po, un alcalde que diga en esta comuna vamos a hacer esto porque
y ahí junta un consenso que es más fácil, igual es difícil, todo el Estado está hecho mierda, pero eh, puede haber una capacidad de consensuar mucho más rápido, es más probable en pequeño que en grande. Puede ocurrir algo así, podemos no mirar a lo que haga el gobierno central, el Estado central en eso. Mira, es difícil, ¿ah? Es difícil, se puede, por supuesto, pero es muy difícil y hay que decir que todas las cosas tienen sus complejidades. O sea, cada vez que pasa un caso como el que está pasando ahora en Algarrobo, por ejemplo, tú tienes un problema porque vienen todas las medidas así como, no, tenemos que regularizar esto, entonces al final se rigidiza, se rigidiza, se rigidiza, y los alcaldes tienen menos posibilidad. Entonces los alcaldes tienen lleno de fondos que, no, que les llegan, que dicen un ítem general, pero viene con elementos asociados, viene así como, llegó esta plata, viene para seguridad. Ah, genial, seguridad. Sí, pero no es para seguridad lo que usted diga, es para comprar drones. Ah, chuna, ya. Entonces, ¿y con qué plata contrato a la persona que maneja los drones? Ah, no, no, eso no viene en la partida. Eh, ¿Y con qué plata meto un software a los drones para que los drones tengan gracia? Porque los drones sin software son cámaras fotográficas volando. ¿Ya? Entonces, eh, no, tampoco tenemos, eso no viene incluido. Entonces, el, los fondos que manejan son súper limitados. Otros fondos tienen que ir, se pueden solicitar, pero te los tienen que aprobar en el gobierno central y por tanto hay poco espacio para innovar en ese sentido. ¿En qué se puede innovar? Y ahí es donde la creatividad y la capacidad de liderazgo político se nota, es en la posibilidad de articular acciones de instituciones públicas que son más operativas, qué sé yo, los colegios, ¿ya? Las universidades, articular acciones, facilitar el trabajo para que ocurran cosas en tu comuna, para poder gestionar, porque Chile tiene un presupuesto distribuido muy bajo. O sea, hablamos de Argentina que tiene como el 15% de su PIB en términos del gasto, se va a las regiones. ¿Ya? Eh, Chile está muy lejos, pero bueno, muy lejos de tener el 15% de su PIB dedicado a eso. No, no, está muy, muy lejos. Para que tengamos una idea, el gasto social en Argentina es como 24% del PIB, o sea, es una cosa, lo que va a las regiones es muy grande, a los municipios va solo un 3%, que ya es bastante más que lo que va en Chile, en todo caso proporcionalmente, porque Chile tiene un porcentaje del presupuesto, no del PIB, debe ser poquito menos que, o sea, poquito más que en Chile. Chile tiene como un 9% del presupuesto. Entonces, objetivamente, eh, es las posibilidades que tiene el sistema público de innovar son escasas. El sector público, una autoridad no puede decir, oye, ¿sabes qué tenemos esta plata que no la vamos a ocupar en no sé qué ítem y sencillamente la voy a ocupar en otro ítem? Lo que está en educación lo voy a ver a seguridad, lo que tengo en seguridad lo voy a ver a educación. No puede hacer eso. Entonces, esas complejidades que muchas veces tienen que ver con la capacidad regulatoria y que efectivamente tienen objetivos de transparencia, de probidad, en fin, un conjunto de elementos, pero también hacen difícil la gestión. Pero creo que la iniciativa, la capacidad de poder proyectar liderazgo, eh, yo creo que eso es algo que sí pueden hacer los gobiernos regionales, los alcaldes, en fin, y los líderes en general. Yo creo que los liderazgos muchas veces se miden por a mí me dio, a mí me pareció, por ejemplo, siempre nunca vi el problema, tal vez estoy equivocado, no tengo todos los antecedentes, pero yo nunca vi el problema de lo que pasó con la embajadora chilena en Londres. Yo lo que vi es que hizo su pega y que la hizo bien y que la echaron por hacerla bien. Eso es lo que yo vi. ¿Ya? O sea, reunirse con el rey, ¿ya? Conseguir proyectos, conseguir que te suban empresas de arquitectura, que te suban fundaciones del rey, que te pongan plata, ¿ya? Es su pega. Preguntarle, o sea, que un embajador cuando hizo algo le tiene que preguntar si puede hacerlo al ministro de Relaciones Exteriores. Yo no sé si eso es una cosa muy inteligente, no lo veo,
No veo un país muy moderno, un país que tiene que pedirle permiso para hacer donaciones, ¿ya? Al ministro de Relaciones, a ver si les gustan. Cuando tú estás ahí representando al país, estás encomendado a representar el país. Bueno, de hecho, hoy día creo que supe que demandó al Estado, el primer ex embajador que demanda al Estado por la situación. Demandó al Estado a la ex embajadora. Entonces, a mí me parece que en general hay poco espacio y poca cultura de innovación y yo esperaba que un gobierno como este, un gobierno joven, no tuviera tanta aversión al riesgo con este tipo de cosas, ¿no? Oye, yo creo, Mirko, que los gobernadores regionales, dentro de que tienen poco poder, por así decirlo, administrativo, como dijimos antes, sí podrían tener un liderazgo importante en esto. O sea, por ejemplo, por decirte algo, el gobernador de Antofagasta, porque en Antofagasta está todo pasando, ahí se junta todo. Porque ahí está la minería, ahí está el cobre, ahí está el litio, están los salares, ahí hay desalación, Antofagasta toma agua desalada, ahí, digamos, hay plantas de hidrógeno verde que se están instalando para fabricar explosivos verdes para la minería. ¿Ah? Bueno, en fin, o sea, y el gobernador de Magallanes, por ejemplo. ¿Ah? El gobernador de Magallanes podría tener también un rol bien importante en esto. ¿Por qué? Porque ellos podrían ordenar, por así decirlo, a la región detrás de objetivos comunes. O sea, si yo fuera gobernador de Magallanes, o sea, yo me compraría al tiro la tesis, oye, Magallanes, capital mundial del hidrógeno verde. ¿Ah? Y por tanto, vamos para adelante y peleemos por el hidrógeno verde, que el hidrógeno verde salga, y voy a hablar al Consejo de Ministros para que los proyectos se aprueben, trato de arbitrar con las comunidades para solucionar los problemas. Por ejemplo, aquí está todo, lo hablamos en la Cámara de la Construcción, Alberto ahí sabe más que yo del tema, pero la permisología o la tramitología, porque no sé cuál es la palabra exacta, pero en el fondo es una especie de carrera de vallas hacer estos grandes proyectos. Y ni siquiera los grandes proyectos, hasta un edificio es una carrera de vallas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la permisología, hoy día este consorcio HIF que produce hidrógeno verde y benzina verde, está frenada su expansión por el eventual impacto en la migración de ciertas aves de la Patagonia que puede tener estas torres eólicas. ¿Ah? Entonces, bueno, obviamente ya, yo entiendo, hay que armonizar crecimiento con medio ambiente, pero está bien, pero armonicémoslo, hagámoslo. Oye, habrá que correr las torres. O a lo mejor es verdad lo que dicen las empresas, que en muchas películas que las aves cuando llegan a las torres pasan por el lado, no sé, pero ¿cómo no va a tener una solución eso? Que no signifique años de tramitación. Entonces, ahí creo que los liderazgos políticos, aunque no tengan a lo mejor poder administrativo, son muy importantes. O sea, para eso está Ricardo, mira, la política, para eso está. Leonardo Tafagasta, Ricardo Díaz era compañero mío en el colegio, así que te vamos a mandar este programa. Ricardo era compañero tuyo. Sí, en San No puedo Ignacio. creer. Sí, pues, sí, pues. No, esto era una oportunidad gigante. Mira, yo lo hablaba con el decano, estuvimos alguna vez en la facultad ahí de la Católica del Norte de Ingeniería con Joaquín, de hecho, fue el segundo lugar donde se presentó esta presentación. Y Hernán Cáceres se llama el decano, que es un decano bien de mucha gestión, bien movido, que ha trabajado un montón y tiene un proyecto muy interesante. Entonces, yo le decía, pues le decía justamente a propósito de la capital de hidrógeno verde para Magallanes, yo le decía, mira, eh, tu universidad tienes que presentarla como la universidad más importante del Triángulo del Litio, ¿no? Y, y efectivamente, después me contó que había ido a algunos viajes y lo había usado, y era al tiro, la reunión cambiaba, era como, oye, a ver, ¿pero cómo eso? Sí, lo que pasa es que yo estoy a tantos kilómetros del litio, estoy a tantos kilómetros del litio, pero además no hay ninguna universidad que tenga el desarrollo de ingeniería que nosotros tenemos dentro del triángulo del litio. Listo, ya está, pues ya eres el socio obvio inmediatamente. Entonces hay un tema también justamente de instalar ciertos elementos que es parte de la acción política particular en la universidad, pero general del país, porque a todos nos conviene que la universidad más importante del Triángulo del Litio sea una universidad chilena, y nos conviene que además los proyectos de inversión que se hagan asociados a esa universidad o a la Universidad de Atacama también, que va a tener un rol muy importante al respecto, se articulen porque la gente
va a querer estudiar, de cualquier parte del mundo, va a querer estudiar en universidades que sepan de litio, ¿ya? Y no van a ser muchas universidades las que tengan expertise en el tema. O sea, tienes allí muchas universidades van a querer estar en aquellos lugares donde la energía solar es con la más alta radiación del mundo y que por tanto se supone se presume que deben saber del tema. Todo eso es una oportunidad y eso es lo que tenemos que potenciar. Y Alberto, tú te caíste, se cayó tu Sí, wifi. Cuando estábamos hablando con Joaquín y yo le mencionaba a Joaquín que en el ámbito de mi business, del coaching en la organización, hay una frase muy potente que es la cultura se desarrolla a la estrategia. Es decir, cómo una buena idea ingenieril, planificada, organizada, calculada, ¿no? De principio a fin, puede irse por el tacho de la basura, porque la cultura, que es eso invisible donde cae, no está preparada, ¿no? No está moldeada, no ha sido previamente trabajada para comprender, porque todos, la cultura es fundamental en cualquier actividad humana en conjunto, para comprender las familias tienen culturas, ¿no? Las empresas, las organizaciones y bueno, los países. Y yo, bueno, vengo haciendo eh, podcast con Alberto Cerrato, y una cosa que siento que los dos un poco chocamos con la cultura chilena, y tú también de alguna forma, Joaquín, esta idea de lo pichiruchi. En el coaching es muy importante el tamaño de tus sueños, tu visión. Antes de salir afuera, antes de calcular afuera cómo está el escenario, es decir, la burocracia, los permisos, todo, ¿de qué tamaño es tu visión? De general, por alguna causa profunda, en Chile el tamaño de los sueños es pequeño y ese, a mi juicio, es uno de los problemas centrales. No pensamos en pequeño. ¿Ah? Estamos de alguna manera transversalmente desempoderados. Y aquí no me refiero a la gente más humilde, me refiero a una mentalidad país, ¿no? Desempoderados de lo central, de lo que consiste el desarrollo, que es la posibilidad de pensar en grande, ¿no? El desarrollo no es solamente un estado del PIB, un nivel de ingreso, es un estado de la mente, antes que eso. Alguien que vio, imaginó algo, una empresa, un objetivo colectivo, una fundación, una cuestión altruista, lo que sea, pero lo imaginó en grande. Y como que carecemos de eso, ¿no? Donde uno vaya, donde uno inicia una conversación, la gente te mira raro si tú dices, mira, que hay una oportunidad para que esta cuestión sea atómica por esto otro. Entonces, compartir un sueño de grandeza es lo primero, y creo que ahí hay un trabajo que es previo a la política, o que es previo al hacer un programa de gobierno, al estar dispuesto a conversar de cosas que nos unen. Hay que cambiar algo en la cultura chilena, ¿no? Que está muy instalada siempre en la mediocridad. Y no digo mediocridad en términos peyorativos, sino que hablo de esta cosa que es con sí, con sa, ni mucho ni muy poco o no, porque ustedes tienen la tremenda experiencia, sobre todo tú, Joaquín, como alcalde, de sentir eso, ¿no? Absolutamente. O sea, a mí siempre me ha gustado esto, obviamente, de salir de la caja, innovar, desafiar, provocar de alguna manera. El sector público es la antítesis de eso. Siempre la primera palabra del sector público cuando tú quieres hacer algo es no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Oye, acá no se puede. ¿Ah? Entonces, cuando tú tienes que, si tú quieres realmente hacerlo, tienes que como golpear el muro, para seguir con la nomenclatura de este podcast, golpear el muro hasta que el muro se caiga. ¿Ah? Obviamente, y eso requiere un esfuerzo y un liderazgo. Y las personas se van cansando. Entonces, el realismo, entre comillas, realismo, que es lo contrario casi del gran sueño que dices tú, el realismo se va como imponiendo y bueno, la realidad te va llevando a una situación de que dice, ya, bueno, estamos en esto, ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad lo que hay que hacer y lo que se necesita son líderes que inspiren y que hagan que Chile sueñe en grande. ¿Eh? Y hoy día, además, este sueño tiene sustento. O sea, ¿qué sueño más bonito, por ejemplo, para un presidente como Gabriel Boric?
que decir, oye, Chile es el país que desde el sur del mundo va a salvar al planeta del calentamiento global. Lo va a salvar. Sí, porque le va a mandar justo lo que el planeta necesita. Quiere cobre, yo le doy. Quiere litio, yo le doy. Quiere energía solar, la mejor del mundo. Quiere energía eólica, la mejor del mundo. Quiere combustible verde, hidrógeno verde, yo se lo vendo. Benzina verde, aquí está. O sea, es un relato espectacular. Y mientras tanto transforma tu economía en economía verde, obviamente cambian la educación, como dice Alberto, para que los alumnos de ese liceo de Paillaco que conocimos se transformen en los expertos, digamos, en instalación de paneles solares, en arreglar turbinas eólicas. O sea, hay todo un desarrollo país que va con esto. Pero se requieren sueños grandes e inspiradores y compartidos, y tratar de que estos sueños sean compartidos. ¿No será que hay una cosa de que un pesimismo, un negativismo de que los sueños terminan en tragedia en Chile? ¿Eh? Sí, ¿O no? sí, obviamente Chile es un país que ha Lo que sido... estoy llevando para el lado de la psicoterapia, ¿no? No, no, pero yo creo que hay mucho de eso, hay mucho de eso. El reivindicar un sueño es complejo porque los sueños tienen esta dimensión romántica, el, la- el- el romanticismo más allá en esa frontera que excede con mucho a Ricardo Arjona, digamos, el romanticismo siempre está muy emparentado con el conflicto, con la guerra, con el despertar de las emociones más subterráneas y de alta conflictividad. El romanticismo no es una luz tenue y una música melosa, digamos. Entonces, no es solo eso, al menos. Entonces, en esa dimensión es complejo porque efectivamente los sueños tienen esa dimensión en la cual tú por luchar por los sueños puedes llegar también muy lejos, pero creo que es evidente y que en Chile y en, bueno, en muchas partes, pero hay que ser capaz de reivindicarlo. Y a mí siempre me ha parecido muy sorprendente cuando Vladimir Putin, que aunque mucha gente izquierda no lo sepa, es de derecha, ¿no? Eh, cuando Vladimir Putin, que siempre ha sido muy crítico de la revolución bolchevique, siempre ha dicho que fue un gran error. Sin embargo, cada vez que un extranjero criticaba a la revolución bolchevique y a la Unión Soviética, él siempre decía lo siguiente, decía, sí, pero momento, eh, somos el único país en el mundo que fue capaz de avanzar hacia ese sueño. Y ese sueño, error o no, ¿ya? Somos el único país que pudo sostener ese sueño 70 años. ¿Ya? Y que es un sueño espectacular, que es el sueño más hermoso de la historia, que es la posibilidad de que se construya las mayores condiciones de igualdad. Entonces, dice, se cometieron muchos errores, pero yo reivindico ese sueño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él entiende que también él viene a proponer un nuevo sueño, que es el viejo sueño, que es volver al imperio. Y cuando Estados Unidos y Europa, su estrategia, dicen aislemos a Rusia, dicen matémosle el último sueño que tienen los rusos, que es el sueño de seguir siendo relevantes, más allá de la caída de la Unión Soviética, más allá de todo, seguir siendo un pilar relevante geopolítico. Cuando tú les sacaste eso, los tipos te dijeron, ok, con Occidente nada, y ahora yo voy a hacer lo que sea, y voy a estar de socio con quien sea, con tal de poder volver a tener ese sueño. Entonces, esa capacidad de entender el peso de la energía de esas ilusiones, de esos sueños, de esos grandes desafíos en los que se embarcan las personas, los grupos, los países, los partidos, qué sé yo, lo que sea, yo creo que es muy importante de entender. Eh, y creo que a nosotros como país, después de este sueño que era bien, tenía poco peso, ¿ah? Pero este sueño del jaguar, después el país OCDE, después el país que iba a ser desarrollado, ese sueño no alcanzaba a ser sueño, era como, tenía un poquito de arribismo más que nada, ¿no? Entonces, no alcanzaba a tener un sueño bien completo, que uno dijera, me imagino un Chile en todas estas cosas. Yo me imaginaba a mi familia mejor, punto, nada más. Pero ese sueño que se haya perdido ya es una señal muy terrible, porque ese sueño que era todavía muy sencillo, no alcanzó no solamente a realizarse, sino que además no alcanzó a tener densidad y hoy día no estamos hablando mucho
de los sueños. Un poco esta presentación trata de decir, oye, existen condiciones para seguir soñando en un país desarrollado, pero desarrollado ahora con este discurso de un país verde, qué sé yo, pero en general eso es algo que está muy fuera de la conversación. Pasamos del país de los sueños al país de, en la medida de lo posible, de Don Pato Elwin, pues, Mirko. Uh, uh, Entonces, hay Bueno, fuertes que declaraciones, compatibilizar. para- fuertes declaraciones. oye, pero para justamente hacer el círculo y cerrar con nuestros hermanos argentinos, que podríamos criticarle muchas cosas, pero no la falta de sueños, ni No, la falta de sentido de grandeza. así Sí. es. No, no, eso indiscutido, indiscutido. Así Siempre que, lo han tenido los argentinos, ¿eh? Y ahora lo está diciendo Milei. Vamos y a volver la, a ser la potencia mundial que fuimos. y la razón por la que probablemente ganó finalmente es porque al frente no hubo nadie con un sueño, porque finalmente el sueño del peronismo, el mito peronista, no estuvo al frente estuvo, No, nos quitó el miedo. claro, claro. Claro. Entonces fueron a jugar cuando Argentina es probablemente el único país del mundo que puede votar sin miedo. O sea, los argentinos, el único país del mundo donde la palabra bárbaro es positiva es Argentina. Entonces, el miedo no es algo que ellos lo lleven muy dentro, eso está claro. Oye, bueno, con esta invitación a reconectarnos con los sueños, mira que terminamos bonito y ya estamos para... No sé si el próximo podcast podemos invitar a Pilar Sordo o algo así. Así que nada, pues, a ver si nos vemos la próxima semana. Gracias Alberto, gracias Joaquín Muchas Eso y es gracias. gracias a bien, ¿eh? ustedes que nos siguen. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.